¿Has entrado buscando perder grasa rápido? Perfecto, porque no tienes tiempo que perder. Pero olvídate de las dietas de lechuga y aire. Si quieres resultados rápidos de verdad, no necesitas comer menos, necesitas ser más lista. En este vídeo te voy a dar 7 trucos científicos que puedes aplicar hoy mismo. Vamos a hackear tu metabolismo para que tu cuerpo deje de almacenar y empiece a quemar, sin pasar hambre y sin vivir en el gimnasio. Soy Rosy, y si estás lista para ver cambios reales esta misma semana, toma nota que empezamos. Vamos directa al grano con el truco número 1. Y atenta, porque esto es oro puro y te sale gratis. La mayoría piensa que para perder grasa tiene que prohibirse la comida. ¡Error! El secreto no es dejar de comer lo que te gusta, es cambiar el orden en el que te lo comes. Chicas, imaginad por un segundo que vuestro estómago es como un colador. Si tú te sientas a la mesa con hambre y lo primero que te comes es el pan, el arroz o la pasta, ¡pum! Esos carbohidratos pasan rapidísimo a la sangre como agua por el colador. ¿Y qué pasa? Que disparas la insulina, la hormona que almacena grasa, y tu cuerpo entra directo en modo ahorro. Y eso es justo lo que no queremos. Pero, ¿qué pasa si hacemos trampa? Aquí viene el hack de la barrera vegetal. Si antes de tocar el carbohidrato, te comes primero la fibra, tu ensalada, tus patatas, el brócoli, y luego la proteína, tu pollo, tu pescado, y al final lo demás. Al hacerlo así, estás creando una red física dentro de ese colador. Esa red atrapa el azúcar y hace que pase lento, muy lento a tu sangre. El resultado, vas a comer lo mismo, te vas a saciar antes, pero tu cuerpo va a almacenar mucha menos grasa. Es literalmente hackear tu digestión. Vale, ya tienes el orden controlado. Pero ojo, porque aunque cumplas esa regla, si cometes el error que viene ahora, la ansiedad te va a ganar la partida. Y es que, mi reina, el cerebro femenino es un poco dramático con esto. Tenemos grabada a fuego la idea de que para adelgazar hay que sufrir y comer como un pajarito. ¿Y qué pasa cuando te pones un plato medio vacío? Que tu cerebro entra en pánico, se siente en peligro y dispara una ansiedad brutal. Por eso abandonas las dietas. Aquí entra mi truco favorito, la volumetría. El lema es comer más, no menos. Quiero que engañemos a tu estómago y a tu vista. El truco, llena la mitad de tu plato, el 50% con vegetales fibrosos, brócoli, espinacas, calabacín, que abulte. Estos alimentos ocupan muchísimo espacio en el estómago, pero tienen poquísimas calorías. El resultado, tu estómago se llena físicamente, envía la señal de estoy llena. Tu cerebro ve un plato gigante y se queda tranquilo, pero tú sigues estando en déficit calórico. Vas a sentir que te has dado un banquete, pero en realidad estás perdiendo grasa. Se acabó el pasar hambre para verte bien. Perfecto. La cocina la tenemos dominada. Pero escúchame bien, mi reina, porque puedes comer perfecto. Que si el resto del día te comportas como una estatua, no vamos a ningún lado. Y aquí veo el error más común del mundo. Vas 1 hora al gimnasio, lo das todo, te sientes la mujer maravilla. ¿Y qué haces las otras 15 horas del día? Te sientas en el coche, te sientas en la oficina y luego te sientas en el sofá. Así no. Esa hora de gym no compensa un día entero de sedentarismo. Aquí entra el truco 3. Aumentar tu niat, que en cristiano significa todo lo que te mueves cuando no estás entrenando. El truco, tienes que dejar de buscar el ascensor y empezar a buscar el movimiento. Camina mientras hablas por teléfono con tu amiga, usa las escaleras, limpia la casa con ritmo, ve andando al trabajo si puedes. Te voy a dar un dato que te va a volar la cabeza. Para muchas mujeres, pasar de caminar 4.000 pasos a 10.000 pasos diarios tiene un impacto mucho mayor en la pérdida de grasa que matarse en una clase de spinning. El gym construye el músculo, pero el NEAT es lo que te mantiene quemando grasa todo el día. ¡Muévete, que es gratis! Vale, ya te estás moviendo más. Pero aquí viene el fallo garrafal que veo siempre. Desayunas fruta, comes lechuga y cenas un yogur desnatado. ¡Error! ¿Dónde está la comida real? Necesitas el truco 4, aumentar la proteína. Y no es para ponerte como Hulk. Es tu herramienta para quemar grasa por 2 razones. Primero, la termogénesis. A tu cuerpo le cuesta el triple de esfuerzo digerir el pollo o el huevo que digerir una tostada. Literalmente gastas calorías solo por hacer la digestión. Y segundo, es tu escudo. Si estás en déficit y no comes proteína, tu cuerpo se come tu propio músculo. ¿Y qué pasa si pierdes músculo? Que tu metabolismo se vuelve lento y llega el temido efecto rebote. La regla. En cada comida quiero ver una porción de proteína del tamaño de tu palma. Protege tus curvas, mi reina. Pero ojo, puedes comer toda la proteína del mundo, que si fallas en lo siguiente, tu barriga no va a bajar por culpa de tus hormonas. Las mujeres somos súper sensibles al estrés y cuando vives acelerada, disparas el cortisol. ¿Sabes qué hace el cortisol alto? Le dice a tu cuerpo, peligro, guarda energía. Y adivina dónde la guarda. Exacto, en la barriga. El estrés te saca barriga.
es un hecho. El truco: entiende que el descanso es parte de la quema de grasa. No te mates en el gym todos los días. Introduce días de yoga, de caminar por la naturaleza o simplemente de respirar. Y por favor, dormir 7 u 8 horas es innegociable. Si no duermes, tus hormonas del hambre se disparan y al día siguiente te comerás la nevera. Relájate para adelgazar, mi reina. Y hablando de hormonas, mi reina, grábate esto a fuego. Nuestra química cambia cada semana. Y si intentas entrenar igual todo el mes, vas a chocar contra un muro. Este es el truco más olvidado. Sincroniza tu agenda con tu ciclo. Divídelo en 2 fases simples. Primera fase folicular, justo después de tu regla. Aquí es cuando eres Wonder Woman. Tienes la energía a tope y eres súper sensible a la insulina. Es el momento de apretar. Mete esos carbohidratos, dale duro a las pesas y haz tus sesiones de HIIT. Tu cuerpo te pide caña. Fase lútea, la semana antes de la regla. Aquí la cosa cambia. Te sientes más pesada, retienes líquidos y tienes menos fuerza. Y es normal. Pero ojo al dato. En esta fase tu cuerpo prefiere usar grasa como combustible base. Así que no te frustres si no puedes levantar tanto peso. Baja la intensidad. Haz cardio suave, caminar, elíptica. Prioriza grasas saludables y proteínas. Y sé amable contigo misma. La clave: entrena con tu cuerpo, no contra él. Y llegamos al último truco. El que cierra el círculo. Se habla muchísimo del ayuno intermitente, pero cuidado, porque veo a muchas haciendo locuras de 20 horas sin comer y acabando con las hormonas patas arriba. No necesitas eso. El truco 7 es el ayuno flexible, o como a mí me gusta llamarlo, cerrar la cocina. Es tan simple como esto. Deja de comer 3 o 4 horas antes de irte a dormir. Si te acuestas a las 11, a las 7:30 u 8, la cocina se cierra. ¿Por qué es tan potente? Porque si te vas a la cama con el estómago lleno, tu cuerpo gasta su energía en digerir esa cena pesada. Pero si le das ese espacio, permites que agote sus reservas de glucógeno y empiece a usar grasa como energía durante la noche. Además, tus células se reparan mejor y te levantas más deshinchada y descansada. Es el truco definitivo: adelgazar mientras duermes. Y ahí los tienes. 7 trucos que no cuestan dinero, no requieren pastillas mágicas y, sobre todo, no requieren que pases hambre. No intentes hacerlos todos hoy mismo porque te vas a agobiar. Elige 3 y empieza mañana. Recuerda, primero la fibra, muévete más, prioriza tu proteína y descansa como una reina. Si este vídeo te ha servido para abrir los ojos, quiero ver energía en esos comentarios. Escríbeme la frase clave: a por todas, para saber que estás en mi equipo y que vas a aplicar estos hacks. Dale mucho amor al botón de like, suscríbete para que sigamos construyendo tu mejor versión juntas. Y nos vemos en el próximo video. Un beso, mi reina.